En los fósiles de los dinosaurios hay un elemento que se llama carbono 14. Y el carbono 14 no puede vivir dentro del hueso de un fósil más de 80,000 años. Y encuentran ese elemento dentro de los fósiles. Entonces, si tuviera más tiempo la Tierra, ¿cómo es posible que los fósiles tengan ese elemento dentro de su composición? Es decir, nosotros testificamos del nacimiento de Jesús y de lo maravilloso y glorioso que es Dios. El día de hoy tenemos una enseñanza que considero, miren, es desafiante porque año con año de alguna manera se hace una enseñanza para este día. El año pasado, si no mal recuerdo, hablamos sobre las razones para celebrar a Jesús, ¿verdad? Y dimos algunas razones según la misma escritura de por qué nosotros celebramos a Jesús. Y este año pues vamos a hablar específicamente del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cómo este nacimiento también pues nos da algunas consecuencias, algunos efectos en nuestras vidas que nos dan los suficientes motivos como para que nosotros estemos agradecidos, ¿verdad? En algunos momentos, y a veces ya no me gusta ni siquiera decir esto, pero creo que a veces se hace necesario, se entra en el dilema de si se debe celebrar la Navidad, que el árbol es del diablo y que el nus es color rojo, vestite de negro, ¿verdad? Es decir, hay muchas ideas de que se celebra el sol, de que se celebra. Miren, todo esto fue de alguna forma inclusive abolido hace muchos años, cuando en lugar de darle mérito a quien no merece, se decidió celebrar a Jesús, ¿verdad? Y desde ese tiempo se estableció una fecha, llamémosle así, ¿verdad? Nosotros en realidad hemos decidido darnos cuenta de que no es tanto que estemos celebrando esta fecha y que peleemos por decir si esta es la fecha en que nació Jesús o no, sino que en realidad lo que celebramos es de que un día sí nació. Y eso es inevitable, ¿verdad? Saber de que si murió, resucitó, fue ascendido al cielo y su Espíritu Santo descendió, es porque un día nació, ¿verdad? Y ese es el acontecimiento que nosotros celebramos, el nacimiento de Jesús en esta tierra, y que además de poder tener la oportunidad de celebrar a Jesús en esta tierra y su venida, también celebramos de que Jesús ha nacido en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos hoy a aprender un poquito más sobre el nacimiento de Jesús. Yo quisiera que pudiéramos darnos cuenta cómo esto fue profetizado desde el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías fue un profeta a quien Dios inspiró para las profecías de Isaías. Llega un momento en donde pareciera que él estuviera ya viviendo ese momento, ¿verdad? Y aquí en Isaías 9 pues no es la excepción. Él claramente dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Es decir, aquí vemos con mucha claridad una palabra profética dada por el profeta Isaías, pero evidentemente inspirada por Dios. Y hay varios elementos aquí que serían importantes mencionar, como por ejemplo
la forma en la que el profeta Isaías dice que será conocido este hijo que iba a venir nacido de Dios, como el admirable, como el consejero, como el Dios fuerte, como el Padre eterno y como el príncipe de paz, que posteriormente a su venida, su muerte y su resurrección, no se queda en una condición de príncipe, sino es establecido como un rey, ¿verdad? Por eso es que él expande un reino, porque no lo puede hacer si sigue siendo un príncipe. Tiene que tener la autoridad, la expresión de un rey para entonces poder extender su reino. Entonces viene como un príncipe, como el príncipe de paz, pero cuando parte de esta tierra, él parte siendo el rey eterno, ¿verdad? Ante los hombres. Y dice algo que personalmente a mí me llama mucho la atención, y es que dice en el versículo 7 que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y posteriormente habla de que este reino sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Dios hace un pacto con David. Y el pacto que hace con David es de que el reino de David será eterno, pero no necesariamente, llamémoslo así, por David, sino porque del linaje de David viene, por decirles algo, y lo vamos a ver si no estoy mal, José. Entonces cuando él toma por esposa a María, pues de alguna manera el linaje de David sigue presente. Y de ese linaje, ¿quién viene? Jesús, ¿verdad? Y Jesús sí tiene la capacidad, y el profeta Isaías está anunciando de traer un reino que no tendrá fin, ¿verdad? Que su reino no tendrá fin, que su imperio y la paz no tendrán límite. Y creo yo que esto es verdaderamente glorioso, porque aquel pacto que Dios hizo con David por medio del profeta Isaías está siendo confirmado. Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos notar que dice que este imperio de Dios por medio de Jesús viene en juicio y en justicia, dice, desde ahora y para siempre. Y aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que el mismo Jesús, estando en esta tierra, ¿qué es lo que Él nos invita a hacer? La propuesta de Jesús es que busquemos primeramente el reino y su ¿qué? Justicia, ¿verdad? La palabra aquí, por ser Antiguo Testamento, viene del hebreo, pero en realidad no tiene mayor diferencia a la palabra justicia que viene del griego del Nuevo Testamento. Y entonces yo quisiera que lo pudiéramos recordar lo que esta palabra significa. La palabra justicia significa un veredicto judicial que produce aprobación de Dios. Es decir, que el Hijo que viene de parte de Dios es el que va a producir un veredicto judicial que va a generar la aprobación de Dios. Es decir, Jesús es la forma que Dios encontró para que nosotros podamos ser aprobados delante de Dios. Es decir, esto para nosotros debería de hacernos saber y sentirnos y ser notificados de una gloria poderosa que nos hace saber a cada uno de nosotros que hemos sido aprobados por medio del nacimiento de Jesús. Por medio de la vida de Jesús, nosotros somos aprobados en Dios por medio de su justicia. Por eso es que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, dentro de tantas razones, porque la expresión o la vida de Jesús vino a traer justicia a esta tierra. ¿Y en quiénes fue impartida esta justicia? En nosotros, como hijos de Dios. Es decir, tenemos la bendita gracia de Dios de que el nacimiento de Jesús trajo justicia a nuestras vidas. Un veredicto favorable delante de los hombres que de alguna manera, por medio de Jesús, nos hace saber de que somos aprobados en Dios. Es decir, ya no somos más un pueblo indigno de Dios,
sino en Jesucristo hemos recibido la justicia de Dios para estar aprobados delante del Padre. Muy bien, ahora yo quiero que podamos ver lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Dice de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Recuérdense que María, la mujer escogida por Dios, era una mujer virgen, ¿verdad? Es decir, era una mujer pura, era una mujer casta, ¿verdad? Entonces, una de las señales que verdaderamente Jesús estaba naciendo en esta tierra era la elección sobre la mujer que Dios iba a elegir para que dentro de ella estuviera Jesús. Pero también hay algo que me gusta personalmente acá, y dice: y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? En Emmanuel, traducido al español, significa Dios con nosotros. Es porque literalmente Dios iba a estar con nosotros. Iba a estar con nosotros, es decir, naciendo en esta tierra, con quienes de alguna manera Jesús se iba a relacionar, con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los seres humanos, ¿verdad? La creación de Dios. Es decir, el nacimiento de Jesús fue profetizado de diferentes maneras, llamémosle así, o con diferentes señales que iban a hacer saber de que sí era Jesús el que estaba naciendo. Uno, la mujer que iba a escoger el Señor. Y dos, que también ¿cómo se llama? Este hijo, este Dios, este Jesús, iba de alguna manera a estar con nosotros. En otras palabras, cuando fue profetizado por medio del profeta Isaías, vemos claramente que fue profetizado a Jesús, porque Jesús iba a estar con su pueblo, ¿verdad? Con aquellos que había venido a salvar. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, vemos entonces cómo aquello que fue profetizado en Juan 1:14 ya empieza a tomar de alguna manera cierta forma, porque dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué significaba Emmanuel? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Isaías profetizó que el Hijo de Dios iba a estar ¿con quién? Con nosotros, ¿verdad? Y dice claramente acá el Evangelio de Juan que aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿entre quién? Entre nosotros. Pero la peculiaridad de Jesús era que estaba lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Recordémonos y traigamos a nuestra memoria que la Escritura nos habla de que Jesús mismo hace saber de que, por ejemplo, Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el pan, entre otras cosas, ¿verdad? Es decir, de alguna forma Jesús, siendo la encarnación misma de Dios, del Logos de Dios, de la palabra del Espíritu de Dios, inevitablemente encarnaba todo lo que era Dios. Entonces, ¿qué se podía ver en aquel que había encarnado, que era el Dios encarnado en esta tierra? Gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, el nacimiento de Jesús, inclusive hoy, y yo se lo dije hace mucho tiempo a Gio, yo le decía: va a llegar el momento en donde muchos dejarán de ser ateos y empezarán a decir que son agnósticos, porque se van a dar cuenta que decir que son ateos es un atrevimiento demasiado grande. ¿Por qué? Porque de alguna manera niegan la existencia de Dios, pero afirman que Dios no existe.
Y ni la misma ciencia se ha atrevido a hacer esa afirmación. Es decir eso es ir contra la misma ciencia, porque la misma ciencia dice, nosotros no nos metemos ahí. Y con el pasar del tiempo hemos notado y nos hemos dado cuenta que incluso el historiador aparentemente más ateo no puede refutar la existencia de Jesús. Es decir, hoy todos los libros de la historia del mundo, por más que alguien no crea en Dios, no puede negar el nacimiento de Jesús. No pueden. No existe forma. Entonces esto para nosotros, que por la gracia de Dios hemos recibido por medio de su Espíritu Santo la revelación de Jesucristo, es algo glorioso de saber. Que Dios encarnó, que el Logos, el Verbo, fue hecho carne y que vino a esta tierra y que estuvo con nosotros, como fue profetizado, como el Emanuel, Dios con nosotros. Y que además la Escritura, como un libro en este momento de historia, veámoslo así, testifica que quienes estuvieron presentes vieron la gloria de Dios. Y esto verdaderamente es poderoso y es glorioso, porque literalmente está registrado que aquellos que estuvieron presentes pueden testificar que lo que el profeta Isaías había anunciado es una realidad. Por eso vieron al Hijo de Dios lleno de gracia y lleno de verdad. Y para nosotros que hemos recibido por medio de su Espíritu Santo este testimonio en nuestros corazones, solo nos hace saber que lo que creemos, sabemos por qué lo creemos. Y que aún ahora, cuando la ciencia social o la sociología o la historiografía pueda confirmarlo, nosotros por medio de su Espíritu Santo hemos sido testigos de su realidad, de su poder y de su gloria. Y que además existen documentos que testifican que la profecía de Isaías se cumplió en esta tierra. Que Dios literalmente en este pacto en el que todavía caminaba Jesús entre nosotros, entre el antiguo pacto, estuvo con nosotros. Poderoso, ¿no? O sea, ¿tenemos razones para celebrar este acontecimiento? Por supuesto que sí, porque el nacimiento de Jesús trastornó y transformó la tierra para siempre. Es más, como un dato perturbador, no, como un dato importante, mencionarles que nosotros no estamos en una tierra vieja. Creemos que estamos en una tierra de millones de años. ¿Y saben por qué surgen esas teorías? Con tal de descalificar lo que por medio de Dios se ha hecho. Porque entonces pareciera que no fue Dios el creador de todas las cosas. Pero si se remonta uno a la tierra joven, uno se va a dar cuenta de que Dios es el creador de esa tierra. Y les voy a dar un dato que tal vez algunos sepan, pero por ejemplo, en los fósiles de los dinosaurios hay un elemento que se llama carbono 14. Y el carbono 14 no puede vivir dentro del hueso de un fósil más de 80,000 años. Y encuentran ese elemento dentro de los fósiles. Entonces, si tuviera más tiempo la Tierra, ¿cómo es posible que los fósiles tengan ese elemento dentro de su composición? Es decir, nosotros testificamos del nacimiento de Jesús y de lo maravilloso y glorioso que es Dios, de tal manera que hubieron quienes pueden dejar plasmado en la Escritura que aquella profecía de Isaías que anunciaba al Dios con nosotros, lo vimos ahorita en Juan 1:14, es una realidad. ¿Tenemos razones para celebrar el nacimiento de Jesús? Por supuesto que sí. Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos hacer como un pequeño paréntesis en esto, porque si ustedes han leído la Escritura, que creo que sí, se van a dar cuenta
que desde el Éxodo hay una historia un poco similar a la de Jesús, y es la de Moisés. Es similar, semejante, no exactamente igual, pero yo quisiera que pudiéramos ver algunos elementos que yo creo que son importantes. Miren en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 7. 1:7, y dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y cómo no, si eso fue lo que por diseño Dios trazó. Capacidad en la semejanza de Dios de fructificar y multiplicar. Por eso es que la nueva naturaleza de Dios no es improductiva, no es deficiente. Y miren lo que dice el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Los egipcios empezaron a temer. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, la SAT de aquel tiempo. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y solo quiero sacar ahí como una breve enseñanza. Muchas veces nosotros consideramos que cuando estamos viviendo un tipo de dificultad, opresión u oposición, llamémoslo de esa manera, todas las cosas nos van a salir mal. Pero nosotros claramente vemos que cuando Dios está en el asunto, aun cuando las cosas aparentemente no son favorables, en Dios son favorables. Es lo que dice Romanos 8:28, que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí hay un pueblo que estaba siendo ahora oprimido, pero en lugar de reducirse, ¿qué pasaba con este pueblo? Se multiplicaba, dice. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y versículo 14 dice: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miren lo que dice el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Aquí es donde empieza a dar un poco más de sentido lo que les está diciendo. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Aquí desde ese tiempo ya estaban implementando el aborto. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, ¿qué dice?, la vida de los niños. Es decir, no siguieron la instrucción. Todo lo que Dios hace según su propósito, todo lo que según su propósito Dios hace, prospera y lo protege. Aquí lo estamos viendo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y miren las parteras, qué astutas. Respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. No era tan cierto, ¿verdad? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, todo lo que el faraón trataba de hacer para que ellos no siguieran creciendo, resulta que le salía en contra. Todavía se le multiplicaban más, ¿verdad?
Y por haber, dice el versículo 21, las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. La obediencia, y este es otro gran aprendizaje aquí, a la voz de Dios inevitablemente va a producir que en todos seamos prosperados, ¿verdad? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Éxodo, versículo 1. Un varón de la familia de Leví. Para los que no sepan, Leví es una de las 12 tribus de Israel, pero Leví era una tribu escogida por Dios para ser los sacerdotes, ¿verdad? Es decir, tenían una función sacerdotal, y esto es importante saberlo. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Quién era ese niño? Moisés. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10, y con esto voy a terminar acá. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es decir, hay varias cosas que se hacen importantes mencionar acá. Moisés era una figura profética de Jesús. Por eso es que hay ciertas similitudes. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús nace, precisamente lo que querían era ¿qué? Matarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos creían en esa profecía, y creían que si era un descendiente de David, según la idea mesiánica de ese tiempo, la victoria de Jesús no iba a ser un tanto espiritual, sino de alguna forma un poco más física. Es decir, esperaban un rey como David, ¿verdad? Un rey que fuera a pelear con caballos y fuera una liberación de ese tipo. Entonces ese era su temor, ellos no lo lograban concebir como algo espiritual. En este caso algo similar está pasando con Moisés. No querían que Moisés naciera porque Moisés iba a ¿qué? Liberar un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel se estaba multiplicando, el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo, y entonces les iba a venir un salvador. Es más, muchos creen que Moisés, en su traducción al español, significa el que salva, ¿verdad? El que salva, salvar o salvado. En otras palabras, creían que Moisés iba a venir a salvar un pueblo. Y efectivamente, Moisés salvó un pueblo, ¿verdad? Y la situación para los egipcios fue complicada. Lo que ellos temían sucedió. El respaldo de Dios se hizo inevitable, y entonces aquel que había nacido como una figura como la de Jesús salvó a un pueblo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel también era una sombra profética de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Un pueblo escogido de parte de Dios. Por eso es que al pueblo de Israel Dios lo lleva al monte Sinaí. Pero cuando viene Jesús lleva a su pueblo al monte de Sión, ¿verdad? ¿Y qué es Sión? La ciudad de Dios. En otras palabras, vemos ciertas figuras proféticas que desde este momento del Éxodo anunciaban el nacimiento de Jesús. Y esto presagiaba entonces que aquel Jesús que había sido preservado, si Moisés había recibido la victoria de parte de Dios,
cuánto no más Jesús, que es mayor a Moisés, dice la Escritura. Entonces, esto era importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque vemos entonces que Dios no es un Dios improvisado. Es decir, no nació Jesús porque Dios no tenía nada más que hacer. Inclusive el libro de los Apocalipsis dice que Jesús estaba preservado para morir por el pecado, aun cuando el pecado no existía. Él ya había sido inmolado. Y esto para nosotros debería confirmar en nuestro corazón que avanzamos sobre un plan eterno que no es una improvisación. Y cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, es inevitable que cuando andemos por el camino de la vida, todas aquellas cosas que Dios, conforme a su propósito, ha previsto, y nosotros andemos en obediencia, y puedan surgir acontecimientos que lo quieran detener, no van a poder prosperar, porque lo que prospera es el propósito de Dios. Por eso vemos todo un plan orquestado para detener a un pueblo físico de Israel, y en lugar de detenerlo se multiplicó. Mandaron a matar a todos los niños y este bebé se salvó. Y no solo se salvó, salvó un pueblo que se iba a convertir en el libertador de Israel. Y posteriormente vemos como Jesús también procuran matarlo, y Jesús viene a esta tierra y salva a su pueblo escogido. Como dice Romanos 2:9, si no mal recuerdo, puedo tener el número equivocado, no me recuerdo, pero judío es el que lo es en su interior, dice la Escritura. Es decir, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y por eso el nacer de Jesús para nosotros representa la liberación de nuestras vidas, pero también representa la victoria de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros no somos más un pueblo esclavo. Somos un pueblo escogido, llamado, bendecido y libertado para cumplir la asignación que de parte de Dios hemos recibido y poder ser llenos de este propósito espiritual. Para que entonces nosotros podamos vernos en esta vida no como víctimas de lo que pasa, sino como participantes, como hijos llamados y escogidos en Dios, que en Jesús han sido rescatados. Vamos a ver lo que dice Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días, ya estamos en otro momento histórico, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de ¿quién? De David, que se llamaba ¿cómo? Belén, ¿verdad? Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quisiera que volviéramos a leer el versículo 4, que era algo que les mencionaba, que dice de la siguiente manera: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Quién? José. Bueno, ahora vamos a ver el versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido la profecía de Isaías hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, aquí hay algunas cosas que quiero mencionarles. Generalmente tenemos una idea diferente de lo que en realidad es un pesebre. En los pesebres, generalmente, voy a ir en orden. En el antiguo Israel, los pesebres eran utilizados idealmente para la protección. Es decir, los pesebres no es como nosotros nos los imaginábamos, como así de palo, ¿verdad? Sino creo que tenemos aquí una imagen que yo les quisiera que pudiéramos ver. Eran de pura piedra, ¿verdad? Eran bastante incómodos, pero servían precisamente para proteger a los que ahí se ponían. La pregunta es, ¿quiénes se ponían ahí? Los pastores en ese tiempo ponían ahí a los corderos recién nacidos, pero no a cualquier cordero, sino a los corderos que eran perfectos y sin mancha, para que entonces ellos pudieran estar protegidos. Y Belén era una ciudad conocida y reconocida por tener, o era famosa por tener, a los mejores corderos perfectos y sin mancha de la región. Entonces, no era casualidad que Jesús estuviera en ese pesebre. No fue casualidad que no hubiera lugar en el mesón. Y no fue casualidad que José fuera hijo de David y que entonces se dirigieran a Belén. Dentro de lo que Dios había previsto, tenía contemplado de que todas las cosas se dieran de esta manera, porque a la final Jesús, que representaba al Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. No era casualidad que no hubiera lugar en el mesón. Era necesario que fuera puesto ahí, en la ciudad que era famosa por los corderos perfectos y sin mancha que daban a luz. Y entonces dice que el ángel apareció a los pastores del lugar y les anunció que esto iba a pasar, y ellos se asombraron cuando se dieron cuenta de que todo estaba pasando según como les había dicho. Y hay un elemento que personalmente a mí me agrada y me gusta mucho, porque dice que entonces María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no era solamente porque para María fuera como, ay, qué lindo mi bebé, cómo está aquí, sino porque estaba guardando todas estas figuras que estaban aconteciendo, que a ella le sorprendían de alguna forma, que representaban lo que estas figuras representaban. Están haciendo en Belén. No hay lugar en el mesón, está en un pesebre. No cualquier animalito o cualquier cordero es puesto en este pesebre, sino los perfectos y sin mancha. Y entonces todos estos elementos lo que estaban haciendo era profetizar, afirmar y confirmar el nacimiento de Jesús en esta tierra. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo consideremos, porque en ocasiones hemos aprendido y pensado de que nació en un pesebre y era de madera, y era ¿por qué llegaron ahí? De plano no tenían tiempo para irse al otro lado. No, todo esto estaba perfectamente trazado por Dios. Y este tipo de acontecimientos lo registra la misma Escritura. Es decir, y quienes ponían a sus animalitos, a los corderos ahí, eran también muchas veces los animalitos que iban a ser sacrificados por los sacerdotes. Entonces, desde ese momento María podía observar el cumplimiento de todas las cosas a partir del nacimiento de Jesús. El mismo nacimiento de Jesús traía consigo mismo la anunciación de todo lo que iba a pasar. Y estas cosas eran las que María atesoraba en su corazón.
Entonces ahí tiene más sentido el sentir de María, porque ella estaba dándose cuenta de cómo empezaban a suceder muchas cosas en esta tierra que profetizaban quién era Jesús. Y es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Ahora veamos entonces lo que dice Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Entonces ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí pasa algo que personalmente creo yo que es importante. La Escritura hace saber que Jesucristo es la estrella de la mañana. Es decir, cómo estos magos lograron dar con Jesús, porque vieron su estrella, dice la Escritura. Es decir, estos hombres eran entendidos en la palabra. Y al ser entendidos en la palabra, ellos se dieron cuenta que había alguien que trataba de matarlo, como en algún momento habían tratado de matar a Moisés, pero no lograron matarlo. Sino por el contrario, dice la Escritura que cuando lo encontraron, entraron, lo reconocieron y entonces se postraron y le adoraron. Aquí también hay algo que podríamos sacar nosotros como un elemento, un principio. Cuando nosotros reconocemos a Dios, nosotros de alguna manera, por medio de la vida de Dios, nos rendimos ante Él. Y cuando nosotros nos rendimos ante Dios, de Dios es nuestro tiempo, de Dios es nuestra vida y de Dios es nuestro tesoro. Por eso es que quien se da a Dios, da todo lo que tiene a Dios: su vida, su tiempo y su tesoro. Y es exactamente lo que estos hombres hicieron cuando se encontraron con Jesús. Le reconocieron, y cuando le reconocieron, ¿qué dice la Escritura? Le adoraron. Y luego de que le adoraron, ¿qué fue lo que hicieron? Le entregaron sus tesoros. Es decir, de alguna manera nosotros podemos ver, por medio de lo que en la Escritura está, que desde ese momento habían personas que en el momento en el que tenían un acercamiento con Jesús, podían reconocer a Jesús por medio de, llamémosle así, de una revelación espiritual. Y por medio de esa revelación espiritual, entonces había una expresión de adoración. Cuando Jesús llega a nuestras vidas y por medio de su Espíritu Santo, Dios nace en nuestros corazones, es inevitable que nosotros rindamos nuestros corazones. Y si nosotros rendimos nuestros corazones y nuestras vidas, vamos a entender y dimensionar entonces que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro tesoro y todo lo que somos es de Dios. Muchos creen y consideran que fue tanta el tesoro que le dieron estos magos, que fue lo que de alguna manera le ayudó a Jesús en todo su llamado, en todo su ministerio. Quiere decir que lo que ellos le dieron no fue escaso, y no fue escaso porque inevitablemente el corazón de ellos estaba en Jesús. Ahora bien, yo quisiera mencionarles, para ir cerrando,
algunas de las cuestiones que provocó la vida de Jesús. Y solamente las voy a ir mencionando. 1. El establecimiento de un reino espiritual. El nacimiento de Jesús produjo el establecimiento de un reino espiritual. Y esto lo podemos leer nosotros en Mateo 4:17. 2. Cambió la administración de una ley que estaba en tablas a una ley espiritual. Esto está en Hebreos 3 del 1 al 6. Es decir, la vida de Dios ya no está fuera de nosotros, sino que ahora está en nosotros y con nosotros. ¿Qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros en un Antiguo Testamento. Pero ahora en este nuevo pacto, por medio del nuevo nacimiento de Jesús, Dios no solamente está con su pueblo, sino está en su pueblo y con su pueblo, en su familia y con su familia. Porque de la ley de las tablas pasó a la ley espiritual escrita en nuestros corazones. Vino a recuperar todo lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Y qué era lo que se había perdido, Fer? Nuestras vidas del propósito espiritual. De la caída de Adán y Eva y de la humanidad nos desconectamos de Dios. Pero el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión, ¿qué produjo en nuestras vidas? Que nuestros corazones nuevamente pudieran ser conectados a Dios, al diseño eterno de Dios. Por eso nosotros ya no somos una familia abandonada, sola, huérfana y sin padre. Tenemos la paternidad de Dios. La paternidad responsable reproduce hijos entendidos, sanos y maduros. No nos quedamos en esa visión de tengo padre, entonces soy un irresponsable y que lo sea mi padre. La paternidad sana y correcta lo que multiplica son hijos sanos y maduros. Y fuimos recuperados por el amor de Dios. Punto 4, la reconciliación por medio de Jesús. Como dice 2 Corintios capítulo 3 o 5 del 18 al 21. Somos reconciliados y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la carta a los Efesios. Pero ahora reconciliados por el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús. Hizo de nosotros una nueva creación, nos dio una nueva abundante vida y eterna. Como dice Juan 10:10, tenemos una vida abundante y eterna. Somos una nueva criatura. Somos una nueva creación de Dios. Todas las cosas viejas quedaron en el pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva creación de Dios, dirigido al triunfo, a la victoria, a la meta, al objetivo del propósito que es Cristo. Su vida nos dio una vida abundante y eterna y trajo a nuestras vidas la liberación de nuestros pecados, como dice Juan 8:36, de nuestro estado de pecado. ¿Y qué es el pecado? Y ustedes lo saben. Viene del griego amartía y ese estado de fracaso. Nos libertó del estado de fracaso que no podía alcanzar el propósito de Dios. La meta, el no poder ser como Cristo. Y el nacimiento de Jesús trajo consigo su vida. Y con su vida su libertad para cumplir el destino que tenemos en Cristo. Y para ser como ¿quién? Como Jesús. Y miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue de tal forma el amor hacia lo perdido, que vino el Hijo de Dios. Y no fue un plan B, siempre ha sido el plan A de Dios. Por eso pudimos, y esa era mi intención, de que leyéramos desde el Antiguo Testamento cómo el plan original de Dios siempre ha sido
mostrar a su Hijo, para revelar su vida. Y dice aquí para que podamos tener ¿qué? Por medio de su amor, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida Zoé, que principalmente es eterna, pero también es autoexistente, no necesita de nada más para vivir. Pero ¿saben cuál es lo glorioso de esto? Que por medio de esta vida eterna nos dio el don de esa vida eterna. ¿Y cuál es el don de esa vida eterna? La capacidad de vivirla. Es decir, somos dichosos, somos bendecidos, somos escogidos, tenemos razones para celebrar a Jesús. No solo en una fecha, sino por medio de una vida, porque es por medio de su Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu de Cristo, que nosotros nos convertimos en la alabanza y en la adoración de Dios. El nacimiento de Jesús vino a libertarnos de cualquier idea religiosa, de cualquier vida limitada por el pecado, por nuestra humanidad. Y fuimos establecidos en un pacto glorioso, poderoso y eterno. Por eso en nosotros está la grandeza de Dios. ¿Y por qué está la grandeza de Dios? Porque está la vida de su Hijo amado. Y eso no hubiera sido posible si Jesús no nace. Somos unos nuevos nacidos. Y vemos cómo el plan de Dios eterno ha sido perfecto. Nació en Belén, en un pesebre. ¿A quiénes ponían en ese pesebre? Fue anunciado proféticamente por medio incluso de la vida de Moisés. Utilizó a Isaías para hablar de Jesús. Cuando los magos se encontraban con él, lo reconocieron y le adoraron. Y le dieron básicamente su vida, y con su vida también su tiempo y sus tesoros. Miren, y yo de verdad les digo lo siguiente: esta vida no tendrá sentido alguno si la vivimos para nosotros, porque hasta nuestra vida pasará, pero la vida de Jesucristo no pasará. Si verdaderamente queremos hacer algo relevante por nuestras generaciones, que sea vivir en Cristo y vivir para Cristo y vivir por Cristo, porque va a ser lo único que va a trascender el tiempo, las generaciones, porque Él lo es todo, y sin Él no tenemos ni somos nada. Razones suficientes tenemos para celebrar a Jesús.